Chananan, chananan. Is SportsCenter. Cada tanto hay buenos días cuando uno se levanta, noticias que te ponen contento y esta sin duda es una de ellas. Se terminó la pesadilla en Manchester United y Rubén Amorim ha sido echado básicamente de su puesto como entrenador del club. Está claro que el portugués nunca estuvo a la altura en ningún momento desde que llegó desde el Sporting de Lisboa en noviembre de 2024 para reemplazar a Erik ten Hag. Es cierto, agarró un equipo totalmente destruido, un fierro caliente, un equipo que era muy difícil poderlo moldear y poderlo llevar a buen puerto, pero hay que ser también claros. La verdad es que este año y medio que ha dirigido el portugués, este año y 2-3 meses que ha dirigido el portugués al Manchester United, no solamente no logró el objetivo de mejorar al Manchester United, sino que me atrevo a decir, lo ha empeorado. Era insostenible lo de Rubén Amorim. Y como lo dije al principio de la temporada, que también lo había dicho en su momento al principio de la temporada anterior con Ten Hag, era cuestión de tiempo. No había forma de que Amorim pueda mejorar a este Manchester United y lo que iba a pasar es lo que pasa ahora. Trajo los refuerzos él, se va con el equipo en la mitad de la temporada y ahora el Manchester United a las apuradas tiene que buscar un nuevo entrenador que no armó el equipo él, que no eligió los fichajes. Cerrar de la manera más decorosamente posible. Si encima le llega a ir mal en estos 6 meses, nuevamente va a llegar tocado en una floja situación a la próxima temporada. Y evidentemente va a volverse a repetir el ciclo. Porque en el United no se aprende. En el United no entienden cómo hacer las cosas bien. Y no entienden que hay momentos y momentos para interrumpir los procesos. Tardaron en interrumpir el proceso de Erik ten Hag. Llegó Amorim en noviembre, cuando debería haber llegado en junio, julio y armar una temporada completa él. Y no también entendieron el momento de interrumpir el año de Amorim. De noviembre a mayo del año pasado te diste cuenta que no era el técnico, que no encontraba las vueltas, que no había mejorado absolutamente nada e inclusive había destruido lo poco bueno que había generado Ten Hag, que probablemente era la irrupción de Kobbie Mainoo o de Alejandro Garnacho, y a partir de ahí debería haber el Manchester United tomado la decisión de apartarlo del cargo y traer un nuevo entrenador que se haga justamente cargo de todo lo que iba a ser esta nueva temporada. No lo hicieron porque no había entrenadores, por la cuestión que sea, o porque quizás querían darle un poco más de tiempo a Amorim, porque obviamente había generado muchas expectativas, el Sporting de Lisboa de él funcionaba muy bien, pero creo que ya ha quedado a las claras que el fútbol portugués es una cosa, y no solo para entrenadores, sino para jugadores. Gyökeres te marcaba 65 goles por año en Portugal, y después cuando llega a la Premier le cuesta marcar 5. Entonces hay que tener y agarrar con muchas pinzas cualquier cosa que venga fuera de las 5 grandes ligas. Creo que esa es la gran reflexión que le queda a todos y sobre todo al Manchester United. Traer a Ten Hag, que triunfaba en los Países Bajos y tenía un Ajax que parecía el equipo revolucionario del siglo. O traer a el Sporting de Lisboa, de Amorim, que venía rompiéndola toda en Portugal. No es lo mismo después trasladarlo a la Premier y mucho menos a un equipo grande y de la repercusión que tiene el Manchester United. Los números son asquerosos, o sea, no hay otra palabra para definir el ciclo de Amorim. 38,71% de efectividad. Desde la Segunda Guerra Mundial no había un técnico con peor porcentaje en la historia del Manchester United. Era insostenible hace mucho tiempo, era increíble que le dejen seguir la temporada. Igualmente el United fracasó en el intento de mantener a Amorim y encima le dieron la plata en la mano. Porque recordemos que la temporada anterior el Manchester United pierde la final de la Europa League con el Tottenham de forma insólita. En la Premier League termina 16 o 15, una cosa así, muy cerca de los puestos de descenso, que si no fuese porque los 3 recién ascendidos habían hecho una temporada espantosa, quizás hubiese peleado el descenso, sin clasificar a competencias europeas. O sea, un papelón lo del Manchester United, y lo mantuvieron igual. O sea, yo creo que con esa temporada que hizo Amorim hubiesen echado hasta el técnico del Wolverhampton probablemente. Es más, el Tottenham, que hizo una temporada muy parecida en Premier, pero gana la Europa League, que es el Tottenham, primero con muchas menos aspiraciones que el United, y segundo, que no gana un título hace, no sé, 20, 30 años, gana la Europa League, e igualmente echó a Postecoglou por la floja temporada en la Premier, que era la misma floja temporada que había hecho Amorim
con la diferencia de que encima había perdido la final de la Europa League. O sea, no había razón alguna para mantenerlo en el cargo. Y si le sumamos lo que está pasando ahora, un United que hizo un desastre en la Carabao Cup, perdiendo frente al Grimsby Town de la 4ª división, y un equipo que en la Premier no va ni para atrás ni para adelante, siendo la única competencia que hoy en día tiene. Si bien había obtenido algunos buenos resultados al principio, porque al principio más o menos marchaba bien, cuando le había ganado al Chelsea y demás, está claro que hubo resultados que fueron lapidarios. Cuando tuvo el clásico frente al City perdió 3-0. Cuando después tuvo que enfrentarse al Tottenham no pudo pasar del empate 2-2. Y las últimas semanas habían sido un vaivén constante. 4-4 frente al Bournemouth, la derrota 2-1 frente al Aston Villa. Y los últimos dos resultados que terminan de condenar sin ningún tipo de duda a Mourinho es frente al Wolverhampton, el peor equipo de la Premier por escándalo, empatar 1-1 en tu estadio. O sea, ya ahí ya lo deberían haber echado esta semana, pero le quisieron dar una semana más, a ver si frente al Leeds, un recién ascendido, un equipo que en teoría debería ganarle, podía levantar, y no pudo levantar, y termina empatando 1-1, y lo termina de sepultar, y deja a un United en una 6ª posición, que lo máximo que puede llegar a aspirar es a volver a Champions. El Arsenal tiene 48 puntos y va primero, el United tiene 31, o sea 17 puntos de diferencia, son imposibles de descontar. No es tan horrorosa la temporada del United, claro, pero si uno la pone en contexto con lo que viene siendo el ciclo Mourinho, era insostenible. Se gastaron 230, 240 millones de euros en una delantera, que más allá de que Cunha es cierto ha levantado el nivel, porque hay que reconocerlo, yo era muy crítico del brasileño y en los últimos partidos ha jugado mejor. Que en Mbeumo es cierto que ahora no está, pero igualmente es un jugador que dentro de todo ha rendido a las expectativas, se esconó. La realidad es que no le solucionó los problemas al United. Y el United no apuntó bien en otras posiciones. No trajo para mí un arquero de jerarquía como debería haber traído, más allá de que Lamens está cumpliendo. Para mí el United necesitaba otro tipo de arquero, Donnarumma podría haber sido. No mejoró la defensa, que es otro de los problemas que tiene el United. Y el medio campo, sacando a Bruno Fernández, después le cuesta horrores. Juega con Ugarte, con Casemiro, que son jugadores que a veces tienen buenos partidos, pero que tampoco son diferenciales. Y está claro que en comparación al resto de la Premier, tampoco son futbolistas que sean mucho mejores. O sea, se entiende desde un punto de vista del plantel en sí. ¿Por qué el United hoy en día está sexto? Se da la casualidad de que los 6 equipos del Big Six, sacando al Tottenham y metiendo al Aston Villa, si quieren, los 6 equipos antiguos, son los que están primeros. Y si uno se pone a comparar plantel por plantel, salvo en el caso del Aston Villa, si se quiere, porque está claro que no estará a la misma altura, el resto tienen todos mejores jugadores. Entonces, en ese sentido también, el Manchester United ha fallado porque no es que no tiene dinero o no se ha gastado. Se gastó mucho dinero y nunca se pudo armar un plantel competitivo como quizás tienen el City, el Liverpool, el Arsenal o el Chelsea. Se hablan de distintas opciones que son las mismas que hemos repasado en las últimas semanas y en los últimos meses. Yo siempre he nombrado y he hablado que para mí, más temprano que tarde, el técnico del United va a ser Xavi Hernández. Me da la sensación, no tiene equipo, es un entrenador que tiene un currículum interesante y una idea de juego que seduce a muchos. En el Barcelona en un momento pudo imponer su idea, en gran parte de su estadía no lo pudo hacer y es un técnico que se notaba en las conferencias de prensa, le cuesta y mucho la crítica y la autocrítica, es decir, aceptar que ha cometido errores. ¿Puede salir bien en el United? Puede ser. La verdad es que lo veo complicado en este contexto con las críticas que seguramente va a recibir a lo largo de su etapa en el United, que Xavi pueda sobrevivir mucho. Pero bueno, tampoco hay tantas opciones en el mercado como para ponerse exquisitos. Me gustaría una reflexión por parte de ustedes y que me digan qué técnico les gustaría que vaya al United. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha vuelta, los veo mañana, o en realidad en un rato en un próximo video.